Les dieron comida, refugio y salud. No les faltaba nada. No había depredadores, no había enfermedades, no había escasez, no había competencia real. Todo estaba garantizado. Y entonces empezaron a matarse entre ellos. No es ficción distópica, no es una novela oscura, es un experimento real. Y lo que ocurrió debería incomodarnos. La utopía perfecta. En los años 60 y 70, el etólogo estadounidense John B. Calhoun diseñó una serie de experimentos para estudiar el comportamiento social en condiciones ideales. No estaba interesado solo en ratones, estaba interesado en nosotros. Quería entender qué ocurre cuando una población deja de luchar por sobrevivir, cuando la escasez desaparece, cuando el entorno deja de ser hostil. Su pregunta era simple, pero explosiva. ¿Qué ocurre cuando eliminas la escasez? Durante siglos, la humanidad había vivido bajo presión constante. Hambre, enfermedad, depredadores, guerras, competencia por recursos. Calhoun quiso observar qué pasaría si esa presión se eliminaba por completo. El experimento más famoso se llamó Universo 25. El nombre no era casual. Era el experimento número 25 en una serie de intentos por crear una sociedad cerrada perfecta. Y esta vez parecía que todo estaba bajo control. Universo 25 era, literalmente, una utopía diseñada en laboratorio, un espacio cerrado, totalmente controlado, climatizado con temperatura estable, sin depredadores, sin enfermedades externas, sin amenazas ambientales. Había comida ilimitada, distribuida estratégicamente, agua constante y accesible, material abundante para construir nidos, zonas diseñadas para descanso y reproducción. La estructura tenía capacidad para casi 4.000 ratones sin que faltara alimento ni agua. En teoría, no había motivo para el conflicto. Calhoun introdujo 8 ratones sanos, 4 machos, 4 hembras, genéticamente normales, sin traumas previos, sin estrés acumulado. Era el comienzo de una civilización. Al principio el experimento fue un éxito absoluto. La población se duplicaba aproximadamente cada 55 días. Las crías sobrevivían en altos porcentajes. Las madres cuidaban a sus pequeños. Los machos establecían jerarquías claras. No había estrés por recursos. No había competencia por alimento. No había amenazas externas. La mortalidad era baja. La reproducción era constante. La estructura social parecía funcional. Parecía la confirmación de una idea optimista. Si eliminas la lucha por sobrevivir, la sociedad prospera. Si garantizas seguridad, emerge estabilidad. Si eliminas la escasez, florece la armonía. Durante un tiempo, Universo 25 fue el paraíso. Pero esa fase inicial tenía un nombre, fase de crecimiento exponencial. Y como en muchos sistemas, el crecimiento sin límites esconde tensiones invisibles. Porque cuando la supervivencia deja de ser el problema, empieza otro tipo de desafío, uno que no tiene que ver con comida, tiene que ver con significado. Y esa fase apenas estaba comenzando. El inicio del colapso. Cuando la población creció significativamente, algo cambió. No fue inmediato, no fue dramático al principio. Fue gradual, silencioso. No faltaba comida, no faltaba espacio físico utilizable, no faltaban recursos. Los dispensadores seguían llenos, el agua seguía fluyendo, la temperatura seguía estable. El problema no era material, pero empezó a faltar algo más sutil: estructura social. A medida que la densidad aumentaba, los contactos forzados se multiplicaron. Los encuentros dejaron de ser opcionales. Los roles comenzaron a desdibujarse. En una sociedad animal funcional, las jerarquías reducen el conflicto. Cada individuo sabe su lugar, sabe cuándo competir, sabe cuándo retirarse. Pero en Universo 25, esa claridad empezó a romperse. Machos dominantes ya no defendían territorio de forma estable. Eran constantemente desafiados, no podían consolidar control. Machos subordinados eran desplazados una y otra vez, sin posibilidad de establecer jerarquía clara, sin oportunidad de ascenso, sin oportunidad de formar vínculos reproductivos. Quedaban flotando en un limbo social. Hembras, sometidas a estrés constante por la densidad y la inestabilidad, empezaron a abandonar a sus crías. Algunas dejaron de construir nidos adecuados. Otras trasladaban a sus crías repetidamente, aumentando su mortalidad. Algunas incluso se volvieron agresivas hacia ellas. El instinto maternal, uno de los pilares de la continuidad social, se deterioró. Aparecieron peleas sin propósito reproductivo, ataques aleatorios, agresiones fuera de contexto, violencia sin función clara, y lo más inquietante, desconexión social extrema. Individuos que evitaban el contacto, que se aislaban, que permanecían en zonas marginales del recinto. Calhoun llamó a este fenómeno drenaje conductual, behavioral sink.
Un punto en el que la densidad y la desorganización social generan un colapso progresivo del comportamiento normal. No era escasez lo que destruía la colonia, era sobrepoblación combinada con ausencia de propósito estructurado. Había demasiados individuos, sin roles significativos, sin desafío funcional, sin necesidad real de cooperar para sobrevivir. La abundancia eliminó la presión externa, pero también eliminó la necesidad de ordenarse en torno a la supervivencia. Y cuando no hay propósito compartido, las tensiones no desaparecen, se acumulan. La abundancia material no compensó la pérdida de estructura. Con el tiempo, la natalidad cayó en picada, no porque no pudieran reproducirse, sino porque dejaron de hacerlo. Las interacciones sociales se volvieron cada vez más disfuncionales, las conductas anómalas se normalizaron, los jóvenes crecían sin modelos estables, la cultura conductual se degradó, y aunque todavía había comida, aunque el agua seguía disponible, aunque el entorno seguía siendo seguro, la sociedad entró en decadencia irreversible. Calhoun observó algo escalofriante. Incluso si se introducían nuevos individuos sanos, no podían restaurar la estructura. El colapso era cultural, no biológico. Finalmente, la colonia murió, no por hambre, no por invasión, no por desastre natural. Murió por implosión conductual, desde dentro, porque cuando el orden social se desintegra, la abundancia no salva, solo retrasa el final, la aparición de los bellos. Uno de los fenómenos más perturbadores del experimento fue la aparición de un grupo que John B. Calhoun llamó los bellos, The Beautiful Ones. El nombre no era irónico, era descriptivo. Eran mayormente machos jóvenes que nunca habían logrado integrarse en la jerarquía social, no competían, no defendían territorio, no cortejaban hembras, no luchaban por estatus, no participaban en dinámicas reproductivas. Simplemente se retiraron, se apartaron del conflicto social. En lugar de involucrarse en disputas por espacio o pareja, se desplazaban hacia las zonas más altas o periféricas del recinto. Vivían al margen. Su rutina era mínima: comer, dormir, acicalarse obsesivamente. Pasaban horas limpiando su pelaje, y como resultado, su aspecto era impecable. Su pelaje brillante, su cuerpo intacto, sin cicatrices, sin heridas, sin señales de lucha, físicamente perfectos, socialmente inútiles. No eran agresivos, no atacaban, no generaban conflicto directo. Pero tampoco construían, no protegían, no reproducían, no sostenían la estructura del grupo. Eran la representación del colapso pasivo. Mientras otros individuos se volvían hiperviolentos, ellos eligieron la desconexión total. Ni dominantes ni rebeldes, ni líderes ni víctimas activas, apatía funcional. Calhoun observó que muchos de estos bellos nunca intentaron reproducirse, ni siquiera cuando las oportunidades aparecían. Su impulso había desaparecido, no por falta de capacidad biológica, sino por falta de inserción social significativa. Cuando la dificultad desaparece, la identidad puede diluirse, porque gran parte de la identidad se construye enfrentando resistencia, compitiendo, fallando, intentando de nuevo, defendiendo algo, sin necesidad de probarse, sin necesidad de competir, sin necesidad de asumir responsabilidad. La energía vital se repliega, se vuelve estética en lugar de funcional. Los bellos estaban vivos, pero no estaban participando. Habían renunciado al juego. Y aquí está el punto crítico. Una sociedad puede sobrevivir a la agresión, puede sobrevivir al conflicto, puede sobrevivir a tensiones internas. Lo que no puede sobrevivir es a la retirada masiva del compromiso. Cuando suficientes individuos renuncian al juego, cuando dejan de invertir energía en sostener la estructura, la sociedad deja de funcionar. No colapsa con ruido, colapsa con silencio. Los bellos no destruyeron la colonia con violencia. La dejaron morir por indiferencia. Y ese tipo de colapso es mucho más difícil de detectar hasta que ya es irreversible. El espejo incómodo. Ahora detente. Mira alrededor. Tenemos más comodidad que cualquier generación anterior en la historia humana. Comida accesible a un clic, entretenimiento infinito en el bolsillo, estimulación constante las 24 horas, refugio estable para millones, medicina avanzada que la vida, tecnología que elimina esfuerzo físico, algoritmos que reducen fricción. Nunca habíamos tenido tanto, nunca habíamos estado tan protegidos del entorno. Y sin embargo, aumentan los trastornos de ansiedad, aumenta la depresión, aumenta el aislamiento social, aumenta la polarización, aumenta la agresión digital, aumenta la sensación de vacío, más comodidad, más vacío. No es una ecuación intuitiva,
Esperábamos que más seguridad trajera más estabilidad, que más recursos trajeran más satisfacción, que más opciones trajeran más plenitud, pero algo no encaja. El experimento de John B. Calhoun no prueba que seamos ratones. La extrapolación directa sería simplista, pero sí sugiere algo inquietante. La abundancia material no garantiza estabilidad psicológica. Eliminar la escasez no elimina el conflicto interno, porque el ser humano no está diseñado solo para consumir recursos, está diseñado para enfrentarse a límites. Cuando la supervivencia deja de exigirnos esfuerzo, surge una pregunta peligrosa: ¿para qué existo? Durante miles de años, la respuesta era clara: sobrevivir, proteger, proveer, construir. El entorno imponía significado. Hoy, en muchos contextos, el entorno ya no impone tanto, y cuando la presión externa disminuye, la presión interna aumenta, porque la identidad humana se forja en fricción, en desafíos reales, en metas difíciles, en límites que exigen superación, en responsabilidades que pesan. La dificultad no solo moldea habilidad, moldea identidad. Sin resistencia la energía no desaparece, se desorienta, se vuelve ansiedad, se vuelve comparación constante, se vuelve búsqueda compulsiva de validación, se vuelve conflicto ideológico, se vuelve agresión simbólica. Cuando la energía no encuentra propósito, encuentra conflicto, no necesariamente físico, pero sí psicológico. Y aquí está el punto incómodo. Tal vez el problema no sea que tengamos demasiado, tal vez el problema sea que no sabemos qué hacer con lo que tenemos. La comodidad elimina la urgencia, pero no elimina la necesidad de significado. Y cuando no elegimos desafíos que nos estructuren, terminamos reaccionando a estímulos que nos fragmentan. El experimento no es una profecía, es un espejo. No dice que la abundancia sea mala, dice que la abundancia sin propósito puede ser peligrosa, porque una sociedad puede tenerlo todo y aún así perder el sentido. La filosofía del combate necesario. No estamos diseñados para la utopía pasiva. No estamos diseñados para una existencia sin resistencia, sin obstáculos, sin algo que superar. Estamos diseñados para resolver problemas, para enfrentar límites, para conquistar metas que exigen esfuerzo. Durante milenios el entorno nos obligó a hacerlo. El frío, el hambre, la competencia, la incertidumbre, la dificultad no era opcional. Hoy en muchos contextos sí lo es, y ahí aparece el riesgo. El combate no significa violencia, significa desafío. Desafío físico que fortalece el cuerpo, desafío intelectual que expande la mente, desafío moral que fortalece el carácter, desafío profesional que desarrolla competencia, desafío existencial que obliga a preguntarte quién eres. El combate necesario es el que eliges voluntariamente para no atrofiarte, porque cuando eliges retos difíciles, canalizas tu energía, la diriges, la estructuras, la conviertes en crecimiento. Te levantas temprano para entrenar, estudias cuando podrías distraerte, construyes algo que podría fracasar, asumes responsabilidades que pesan. Eso es combate y es saludable. Pero cuando no eliges ningún desafío, cuando todo es cómodo, cuando todo es inmediato, cuando todo está garantizado, la energía no desaparece. Busca salida y a veces la encuentra en autodestrucción, en consumo compulsivo, en distracción permanente, en nihilismo, en conflicto interno, en conflicto externo, en guerras culturales sin propósito real. El experimento del universo 25 mostró algo brutal. Cuando eliminas la lucha externa, puede emerger el caos interno. Sin presión estructurada, la conducta se desorganiza. Sin responsabilidad significativa, la identidad se debilita. La comodidad absoluta no produce grandeza, produce fragilidad. Produce individuos que no saben por qué esforzarse, por qué competir, por qué construir, por qué resistir. Y cuando suficientes individuos pierden esa claridad, la sociedad pierde dirección. Una sociedad sin individuos con propósito no colapsa por falta de recursos. Se vacía desde dentro, pierde impulso, pierde cohesión, pierde sentido compartido. La filosofía del combate necesario no propone sufrimiento gratuito, propone fricción voluntaria. Elegir metas difíciles antes de que la vida te imponga dificultades caóticas. Elegir disciplina antes de que llegue el desorden. Elegir responsabilidad antes de que llegue la decadencia, porque el crecimiento no ocurre en la comodidad absoluta, ocurre en el borde, en el esfuerzo, en el desafío. Y si no hay algo por lo que luchar, tarde o temprano, terminaremos luchando entre nosotros. El infierno suave. La lección no es rechazar el progreso, no es romantizar la pobreza, no es idealizar el sufrimiento, no es desear volver a la escasez. El progreso es valioso, la comodidad es un logro, la seguridad es una conquista histórica,
Pero hay algo que debemos entender con claridad. La ausencia total de fricción no es libertad, es fragilidad. La fricción no es el enemigo, es el molde. Sin resistencia, el músculo se atrofia. Sin problemas, la mente se debilita. Sin responsabilidad, el carácter se diluye. Tal vez no necesitamos menos recursos, tal vez necesitamos más propósito, más responsabilidad real, más metas exigentes, más disciplina voluntaria, más resistencia elegida conscientemente. Porque la clave no es eliminar el desafío, es elegirlo. Elegir entrenar cuando podrías descansar, elegir construir cuando podrías consumir, elegir aprender cuando podrías distraerte, elegir comprometerte cuando podrías retirarte. Ese es el antídoto contra el infierno suave, un infierno que no quema pero adormece. Un infierno cómodo, entretenido, sin urgencia, sin dirección. Porque si no eliges tus desafíos, la vida elegirá otros por ti. Y esos desafíos no siempre serán constructivos, pueden venir en forma de crisis, de colapso personal, de conflicto social, de decadencia colectiva. El experimento del universo 25 fue una advertencia, no sobre ratones, sobre sistemas cerrados sin propósito, sobre abundancia sin estructura, sobre comodidad sin significado, sobre lo que puede ocurrir cuando una sociedad lo tiene todo excepto algo por lo que luchar. Porque el verdadero peligro no es la escasez, es perder la razón para esforzarse. Y cuando una cultura pierde esa razón, el colapso no siempre es violento. A veces es silencioso, lento, cómodo y casi imperceptible hasta que ya es demasiado tarde. Si este análisis te hizo pensar, suscríbete para más filosofía aplicada, psicología del poder y experimentos que revelan verdades incómodas sobre nuestra época. Dale me gusta si crees que el crecimiento exige fricción y compártelo con alguien que aún piensa que la comodidad absoluta es el objetivo final.